Hola a todos, bueno, espero que sigáis bien. Vamos a terminar con la oración compuesta, en este caso con las proposiciones subordinadas adverbiales. Ya veréis que este último paso nos cuesta muy poco porque ya, como os he dicho en la introducción de la clase, estáis hechos ya unos expertos, ¿vale? Mirad, las subordinadas adverbiales siempre se han dividido en dos tipos principalmente. Están por un lado las propias y por otro lado las impropias. La diferencia entre estos dos tipos es muy sencilla. Es que las propias puedo coger toda la subordinada y la puedo intercambiar por un adverbio de tal manera que tendría el significado completo, y en cambio las impropias su significado es más complejo y por tanto no puedo sustituirlas por una única palabra, no puedo sustituirlas pues, por un adverbio, ¿vale? Bien, vamos a ver los distintos tipos que hay aquí. Por un lado tenemos las subordinadas adverbiales de lugar, que obviamente lo que indican es el lugar en el que sucede la acción del verbo principal. ¿De acuerdo? Lugar en el que sucede la acción del verbo de la oración principal. El nexo más habitual es donde, y entonces, como podéis imaginar, vuelve a salir un amigo nuestro. Como, cuando y dónde, ya os dije que son nexos que aparecen en los tres tipos de subordinadas, ¿vale? En las sustantivas no tenemos ninguna dificultad porque siempre llevaría tilde, pero ahora tenemos que aprender a distinguir entre adjetiva o adverbial, que también es bastante sencillo, ¿de acuerdo? En las adjetivas tenemos siempre aquí un antecedente, si lo recordáis, y en las adverbiales no lo tenemos. Y ese donde puede llevar delante o no cualquier preposición. ¿De acuerdo? Si llevara preposición, pues cogemos todo como nexo. Y siempre tiene la misma función sintáctica, complemento circunstancial del lugar, como os podéis imaginar todos. Y como ejemplo, aparcamos donde nos habían indicado. ¿Vale? De tal manera que donde nos habían indicado es una proposición subordinada adverbial y al ladito le pondríamos de lugar. Si os dais cuenta podemos decir aparcamos allí, ¿vale? Puedo coger toda la subordinada y cambiarla por un adverbio. Y aquí no tengo ningún antecedente, por tanto no podría ser adjetiva. Bueno, pues como podréis hacer una idea, aquí tendremos lugar, tiempo y modo. Tiempo, obviamente, momento en el que sucede la acción del verbo principal, ¿vale? El nexo más habitual es cuando, ¿vale? Cuando, pero como bien sabéis, pueden aparecer otros nexos, como mientras que, antes que, siempre que, en cuanto que. Os voy a dejar siempre el más habitual, ¿vale? Bien, y la función sintáctica, pues complemento circunstancial de tiempo. Y un ejemplo, pues me compraré un coche cuando tenga dinero o cuando pueda. Vamos a dejarlo así para que me entre. Me compraré un coche cuando pueda. Vale. Cuando pueda sería la proposición subordinada adverbial de tiempo. Y fijaos, aquí tengo un sustantivo, por lo que alguien podría pensar que es una subordinada adjetiva. Pero vamos a hacer el cambio para que veáis que no tiene ningún sentido. Me compraré un coche el cual pueda, o me compraré un coche en ese momento o entonces, ¿no? Lo puedo cambiar por adverbio entonces. Me compraré un coche entonces. Y es más, si esto fuera un antecedente no lo podría separar. Pero yo puedo cambiar esto de sitio. Puedo decir cuando pueda me compraré un coche, ¿vale? Recordad que el antecedente y la adjetiva siempre van en el mismo sintagma, así que esta no podría ser adjetiva. Y por último me queda modo, ¿vale? Que es la forma o manera en el que realizamos la acción principal. El nexo más habitual es como, que tendría la función de complemento circunstancial de modo, pero tenemos otros, según, según qué, etc. Y un ejemplo, hice la paella
como me dijo mi madre. ¿Vale? Aquí vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Proposición subordinada adverbial y sería de modo, porque la puedo sustituir por el adverbio así. Hice la paella así. Parece que tengo aquí un antecedente, pero si hago el cambio, hice la paella, la cual me dijo mi madre, no tiene sentido. Y es más, lo puedo cambiar de sitio, como os he dicho antes. Como me dijo mi madre, hice la paella, ¿vale? Eso lo podríamos hacer con las adjetivas, ¿vale? Acabamos de ver las propias, bueno, pues vamos a ver las impropias. Las impropias son bastantes más tipos, pero principalmente nos vamos a centrar en los 4 más sencillos, ¿vale? Y los otros 2 comentaré que existen para que lo sepáis, pero no os voy a enseñar a analizarlas porque se analizan de una manera diferente, ¿vale? Las otras 4 anteriores prácticamente igual. Vale, pues tenemos causa, ¿vale? Que es el motivo o razón, ¿vale? Por la que sucede la acción del verbo principal. El nexo más habitual es porque. Porque junto, ¿vale? Que ya sabéis que es 4 tipos de porqués y este iría junto, pero hay otros como ya que, puesto que, etc. Estos solo tienen la función de nexo, ¿vale? Y un ejemplo sería aprobaré porque he estudiado mucho. Porque he estudiado mucho sería la proposición subordinada adverbial de causa. En el fondo es como si tuviéramos un circunstancial de causa, pero no es un síntoma preposicional, no es un síntoma nominal, sino que es una oración entera, lo que hemos hablado muchas veces, ¿vale? Bien, frente a causa tenemos finalidad, ¿vale? Y es el fin o propósito, ¿vale? Con el que realizo determinada acción, que en este caso sería la del verbo principal. El nexo más habitual de las de finalidad es para qué, pero también puede ser por más infinitivo, ¿vale? Para qué, puesto que, con el fin de que, hay un montón, nexos enormes, con el fin de que, todo nexo, ¿vale? Y sin función sintáctica. Y el ejemplo sería, pues le dije cosas bonitas para que me besara. Le dije cosas bonitas para que me besara. Bien, otra que conocéis bastante bien es la condicional, que como os digo siempre son las que en inglés equivalen a if, y bueno, pues expresa la condición que ha de cumplirse para que se produzca la acción del verbo principal. El nexo más habitual es sí. Recordad que en las subordinadas sustantivas también aparecía la conjunción sí sin tilde, por favor, que si lleva tilde es un adverbio, pero no las vamos a confundir con las sustantivas porque en las sustantivas ese sí indica una interrogativa indirecta y aquí no, aquí indica una condición, ¿vale? Otros nexos serían a condición de que, a menos que, pero me quedo con el que más habitualmente las vemos. Y un ejemplo, si me interesa, iré con vosotros. ¿Vale? Para que se produzca esta acción, tiene que estar la subordinada adverbial condicional, que además tienen la peculiaridad que suelen ir delante. Las puedo mover, ¿eh? Iré con vosotros si me interesa, pero normalmente las colocamos siempre al principio, ¿vale? Y luego un tipo especial son las concesivas, ¿vale? Que ahora diré que no hay que confundir con las coordinadas adversativas y ahora explicaré por qué, ¿vale? Lo vais a ver clarísimo y no tiene que ver con el nexo. Vale, pues las concesivas indican una dificultad o inconveniente, ¿vale? Para que se realice la acción del verbo principal. ¿Qué ocurre? Que el nexo más habitual es aunque. Y me imagino que os sonará que aunque las coordinadas adversativas hemos visto más de una vez este nexo, también pueden llevar aunque.
¿Cómo voy a distinguir estas de estas? Muy sencillo. Este aunque no se puede sustituir por pero en las coordenadas adversativas sí que se puede, ¿vale? Ahora pondré un ejemplo. Bien, aunque me llores, no iré, ¿vale? Aunque me llores, no iré. Esta es una proposición subordinada adverbial concesiva. ¿Qué ocurre? Que las concesivas pueden ir delante también, pero a veces se vienen aquí. No iré aunque me llores. ¿Qué ocurre? Como veis el aunque aquí en medio, me hacéis proposición 1, aunque nexo, proposición 2. Y me decís que es coordinada adversativa. Pero si os dais cuenta, no tiene sentido decir no iré, pero me llores. Ningún sentido. Pero si cojo una coordinada como hice los deberes, pero suspendí, hice los deberes aunque suspendí. Como podéis ver, en ese caso suena bien, por tanto sí sería una coordinada adversativa, ¿vale? Y luego me quedarían las comparativas, ¿vale? Que sin más, pues obviamente lo que hacen es establecer una comparación entre ambas oraciones y tienen que ver con el grado del adjetivo, ¿vale? Por tanto, los nexos os tendrían que sonar, si recordáis bien, el grado del adjetivo. Tan, como, más que, menos que, etc. Y un ejemplo, pues Juan es más simpático que Pepe. ¿Qué ocurre? ¿Qué os pasa aquí? Que solo vemos esto de aquí, sería la proposición subordinada adverbial comparativa, porque la comparación se establece aquí y el verbo está omitido, que Pepe es. Por eso a veces os cuesta ver que esta es una oración compuesta, ¿vale? Y por tanto son especiales y se analizan de una manera especial, ¿vale? Por eso estas no voy a enseñaros a analizarlas, ya lo veremos el curso que viene, ¿de acuerdo? Y por último están las consecutivas, que también se analizan de una manera especial y por eso tampoco voy a enseñaros a analizarlas, ¿vale? Es que estas son todas iguales y son muy fáciles de hacer y son prácticamente como las que hemos ido haciendo ya hasta este momento. Vale, pues estas expresan consecuencia o deducción de lo expresado en la oración principal. El nexo suele ser un cuantificador del tipo tan, tanto, que, ¿vale? Y un ejemplo sería estiró la cuerda tanto que se rompió. De tal manera que la subordinada sería solo que se rompió, porque es donde está la consecuencia consecutiva. Y bueno, pues lo que os digo, como tiene una manera especial de analizarse, pues no las voy a explicar, ¿vale? Veremos solo cómo se analizan todas las demás. Bueno, pues espero que no tengáis ninguna duda y dejaré unos ejercicios para que practiquemos, como siempre. Un saludo a todos.